Bueno, justamente como decía Humberto, hace 3 meses comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal y uno de los principales cambios tiene que ver con la creación de la unidad de víctimas y testigos para conocer justamente cómo funciona y cuáles son los primeros pasos que viene dando esta nueva unidad. Es que recibimos a su directora, a Mariela Solari. Bienvenida. Bueno, primero que nada definamos de qué se trata, cuáles son las funciones de esta unidad de víctimas y testigos. Bueno, en algunas otras oportunidades lo hemos planteado. El nuevo Código del Proceso Penal es un cambio de paradigma en la administración de la justicia, fundamentalmente un cambio que tiene raíces culturales en lo que hace a los roles que protagonizan ese proceso, y uno de los cambios más importantes es el rol que adquiere la víctima, ¿no? La víctima adquiere en el nuevo Código del Proceso Penal una serie de derechos que le permiten incluso participar del proceso penal, estar informada, tener un trato respetuoso, que el fiscal y el equipo de fiscalía que está investigando le informe en qué está su causa, hacia dónde va, puede presentar prueba, entre otros de los derechos que tiene. Incluso los niños, adolescentes, personas con discapacidad tienen un capítulo especial también con determinados derechos. Para implementar eso que dice el Código y la letra de la ley, es que la Fiscalía General de la Nación crea la unidad de víctimas y testigos. Esta unidad, como pasa en todos los países, incluso de la región, que tienen un proceso acusatorio, tienen unidades de víctimas y testigos, tiene el cometido de llevar adelante todas las garantías para que esos derechos que plantea el Código, las víctimas los puedan hacer efectivos. Entonces, a partir de hace 3 meses atrás, cuando arranca el nuevo Código del Proceso Penal, en el edificio de la calle Cerrito y Misiones hay un equipo, para ser bien concreta y para que se entienda claramente qué es lo que se hace, hay un equipo de asistentes sociales y psicólogos que lo que hacen es, desde la toma de declaración o cuando una víctima va a hacer una denuncia, trabaja en conjunto con el equipo fiscal que está investigando. Y eso es durante todo el proceso. El proceso me refiero a la toma de declaración, si hay que acompañar a la víctima en distintas instancias, y también es en todos los tipos de delito. A veces se tiende a confundir porque muchas veces las víctimas que tienen mayor visibilidad, por ejemplo, como ha pasado en otros países también, son las víctimas que tienen que ver más con grupos que han ayudado a poner el tema sobre la mesa. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, las víctimas de violencia de género, y a veces se confunde que la unidad de víctimas es para las víctimas de violencia doméstica, y no, es para todas las víctimas. Claramente hay una instrucción, como parte de estos cambios que también se han dado con el nuevo código, hay una instrucción general que se dictó en noviembre del año pasado, antes de empezar la implementación, que es la instrucción número 5, que está colgada en la página de la Fiscalía, que es específicamente para determinar el alcance de la unidad de víctimas y testigos, la instrucción número 5, donde se plantean estos mecanismos y donde también se establecen cómo se sigue a lo largo de estas instancias el rol tanto de la unidad como de los equipos fiscales. O sea que todas las víctimas tienen acceso a esta unidad. ¿Tienen que pedir ser atendidos por esta unidad o es automático que al denunciar algo y ser víctima ya hay, digamos, un cobijo por parte de... Como pasa con todas las cosas que son nuevas, las vías de entrada están siendo múltiples y está bien que así sea, ¿no? Porque estamos en esta etapa. Las vías de entrada pueden ser que una persona se acerque a la unidad de víctimas en la calle Cerrito y Misiones, o que se acerque telefónicamente, o que mande un mail. Esas vías han sucedido. Lo que institucionalmente sucede, como establece la instrucción, es cuando el equipo fiscal toma conocimiento de un hecho delictivo. En esa instrucción están determinados lo que se llaman las víctimas especialmente vulnerables. ¿Cuáles son las especialmente vulnerables? Aquellas que por su grado de dependencia, por la edad, por el género, por la dependencia económica, por una situación de discapacidad, por el grado, por la intensidad del delito, ¿no? Por el tipo de delito, es una combinación que hace a un perfil victimológico que genera víctimas más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en un femicidio, pero también puede pensar en una persona de la tercera edad, que es la tercera vez que la rapiñan y vive sola. O una persona con discapacidad que sufrió una situación de violencia sexual. Esas víctimas especialmente vulnerables, los fiscales enseguida se ponen en contacto con la unidad de víctimas y trabajamos en conjunto. Desde la toma de la primera declaración
en todo lo que sigue, desde explicarle qué es lo que va a pasar, si va a haber si va a tener que verlo un forense, a veces le acompañamos al forense. Cuando hay un caso de un homicidio, hemos acompañado incluso en domicilio a la familia y hay veces que hemos acompañado al reconocimiento del cuerpo. Esto depende mucho también de los recursos emocionales, personales y familiares que tiene cada entorno, ¿no? Tenemos que pensar que cualquier hecho delictivo irrumpe en la vida de una persona y desacomoda todo. Entonces lo que hacemos muchas veces es, la contención tiene que ver con eso, con ayudar a acomodar algunas cosas, porque la instancia judicial también para la víctima es muy importante, porque tiene que ver con poder reparar y con poder hacer justicia de lo que siente que fue muy duro de lo que le pasó. ¿Este acompañamiento tiene también que ver con una articulación, por ejemplo, con otras organizaciones que puedan asistir desde otro lugar a esa persona? Creo que en esto, como muchas veces lo hemos dicho por otros temas también, la complejidad de las situaciones más críticas que le pasa a un ser humano nunca pueden depender ni de un solo profesional ni de una sola institución. Entonces, empezamos a trabajar en el diseño de la unidad antes de su implementación, teniendo acuerdos con los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de devolver la seguridad, la tranquilidad, el acogimiento a estas familias que viven una situación muy compleja. Entonces es así que depende de cada situación en la que articulamos con INAU, con el MIDES, con los prestadores de salud como ACE y con los prestadores de salud del todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso me parece muy importante rescatarlo porque, por ejemplo, en estos 3 meses hemos logrado avanzar en cosas que son muy importantes para las personas, como por ejemplo que si se requiere una asistencia por un prestador de salud, muchas veces la persona está por vergüenza y por no querer relatar lo que le pasó la semana pasada o el día anterior, que pudo haber sido una rapiña, que le mataron a un hijo o a un sobrino, quedaba en la cola de espera. Y ahora lo que muchas veces hacemos desde la unidad es acompañar a esta persona en hablar con el prestador de salud, explicar lo que está pasando y la persona se siente acompañada en eso. Llenarle el camino de alguna manera. En un momento que es muy difícil. A ver, en la teoría esto es maravilloso y da justamente al factor débil que era como la queja del código anterior, ¿no? De que la víctima quedaba ahí, que ni siquiera recibía información de cómo iba el proceso. En la implementación de estos 3 meses, ¿cuáles son los debe? Porque imagino que la demanda debe exceder probablemente las capacidades de esta unidad que está comenzando a funcionar, cuando también escuchamos quejas importantes de, por ejemplo, demoras, lo garantista que es este código del proceso para, por ejemplo, los victimarios, ¿no? Y que a veces se olvida un poco la víctima. ¿Están con capacidad para poder trabajar bien en todo el país? Creo que el mayor debe es que esto es un cambio cultural que recién está arrancando, ¿no? Vamos 3 meses y hay prácticas que están instaladas y me animo a decir que algunas están como enquistadas en la administración de la justicia. No es solo la Fiscalía, no es solo el Poder Judicial, no es solo la Policía. Y también la expectativa de que se tiene. Esto que yo estoy contando, que venimos avanzando prácticamente, no solo en lo que queremos hacer, sino que es parte de lo que viene sucediendo con muchas víctimas, también nos pasan de las otras cosas que siguen arrastrando las viejas prácticas, ¿no? Que la víctima queda olvidada o que no sabe qué pasó, y en eso también estamos trabajando. Pero ahora se estaría no cumpliendo con la normativa. Y a veces, exacto, pero bueno, a veces las prácticas llevan a que se reproduzcan cosas aún con normativa modificada. Y en lo que tiene que ver con las garantías en las que se plantean, y sí, hay víctimas que a veces esperan una respuesta que no es la que a veces se da, y en eso también tenemos que contener y apoyar, y también tenemos que apoyar en poder comprender que el cambio en la administración de la justicia implica otras formas de resolución del conflicto penal, que a veces no es solo la cárcel, pero que sí hay una resolución al conflicto penal, ¿no? Tenemos que cerrar, pero en el interior, ¿cómo estamos? En Montevideo funciona. Exacto. En el interior por ahora venimos trabajando con los equipos fiscales, con la unidad que está en Montevideo, nos trasladamos y trabajamos con los servicios locales tratando de dar una respuesta, y ahora después de Carnaval va a salir un llamado para que cada fiscalía departamental tenga referentes de la unidad de víctimas y testigos. Ahora, por ejemplo, este caso de femicidio, Fraile Muerto, ¿cómo...? Sí.
Ahí lo que tiene un hijo de 12 años, sí, ¿no? Ahí enseguida el equipo fiscal se coordinó con la unidad de víctimas y lo que hizo la unidad de víctimas fue coordinar con los servicios locales para que se diera una respuesta a esa familia. Y los servicios locales coordinaron con el equipo de la Fiscalía. También tenemos que pensar eso, ¿no? Hay muchos recursos del Estado destinados a las personas y que en un momento de crisis lo que tenemos que hacer es colaborar con los servicios que muchas veces ya existen. Si la Fiscalía, alguna víctima o testigo no lo deriva, ¿puede pedir ser derivado? Claro, sí. Bien. Sí, es su derecho. Porque en el código dice que la Fiscalía atribuye a la Fiscalía General de la Nación y al equipo fiscal actuante la protección y atención a las víctimas y testigos. Por lo tanto, puede solicitarlo. Muchísimas gracias. A ustedes. Era Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. Seguimos con más Arriba Gente.